Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora por Washington TV, la televisión del futuro ahora. Nuestro programa Reflexiones Políticas con este servidor René Núñez Rodríguez. Hoy nos toca analizar esta minicumbre realizada la semana pasada en Alaska entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escogieron Alaska, y la verdad que estratégicamente fue una buena selección, seguramente por los Estados Unidos, porque Alaska es un territorio muy conocido por ambas potencias. Primero por Rusia, ese territorio pertenecía a Rusia, y que el 30 de marzo de 1867, Rusia, por temores que tenía infundados, de que podía perder a Alaska en caso de una guerra con los británicos, decidió vender Alaska a los Estados Unidos en 1867, 30 de marzo 1867, y la vendió por 7.2 millones de dólares de la época. A lo mejor si con equivalencia al 2023 sería unos 129 millones de dólares. Algo inédito, algo insólito, vender territorio. Pero lo hizo Rusia porque tenía ese temor de que podía caer en manos de los británicos. Además, estaba urgida de financiamiento después de la guerra de Crimea, y por lo tanto necesitaba sus churupos para seguir adelante con sus políticas expansivas, que en ese entonces ya se vislumbraba lo que después se convirtió pues, en aquella famosa otrora Unión Soviética, y que allí en ese entonces Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, y en 1961, cuando se disuelve la disolución de la otrora Unión Soviética, comienzan a independizarse la mayoría de los estados. Lo hace Ucrania, y Ucrania toma el camino occidental de la democracia, de la economía de mercado, y eso quedó allí históricamente como una preocupación para Rusia, ¿no? Y la cosa se vino agravando con el tiempo cuando Ucrania se firmó pactos, acuerdos con la Unión Europea, y su intención pues, de formar parte de la OTAN. Y todo eso provocó un desequilibrio político en el régimen de Putin, que el 22 de febrero del 2022 decidió, como todo un imperio colonial, invadir a Ucrania. Y tenía la intención y pensó, los cálculos le salieron muy mal, a pesar de ser una potencia militar, una de las 5 grandes potencias militares del mundo, pensaba llegar a la capital de Ucrania, Kiev, y luego desde allí, bueno, provocar la caída del régimen. Pero las cosas no le salieron como pensaban,
porque se encontró con un presidente como Zelensky, con un pueblo ucraniano, con un ejército ucraniano, que hasta el sol de hoy casi van para 4 años de guerra, más de 3 años y medio, y no han podido derrotar a Ucrania, esa potencia militar rusa. Y Zelensky, bueno, ha batallado, que por cierto, en el 2022, ese mismo año de la invasión rusa, fue considerado el personaje del año por la famosa revista Time, por el esfuerzo que hizo en resistir y oponerse a esa invasión. Y por cierto, que vale la pena también aclarar de que Rusia ha violado derechos humanos y códigos de guerra, bombardeando zonas civiles, bombardeando hospitales, escuelas y provocando pues muertos y heridos que realmente dejan mucho que desear esta potencia mundial, que forma parte del Consejo de Seguridad de los 5 grandes potencias de las Naciones Unidas, violando los derechos humanos. Y el derecho internacional no puede hacer nada, porque ahí están los grandes que hacen lo que les da la gana. Lo cierto es que esta guerra de Ucrania, que van para los 4 años, y que no termina de dominar Rusia, porque sin duda hay que reconocer que Zelensky ha tenido el apoyo de la Unión Europea, ha tenido el apoyo de los Estados Unidos y ha logrado pues, resistir de tú a tú con esas fuerzas militares rusas, utilizando una herramienta estratégica moderna, drones. A fuerza de drones ha estado ahí luchando Zelensky, defendiendo su gobierno y su autoridad de lo que representa pues, un país autónomo e independiente que no respeta Rusia, a pesar de que ya no pertenece a ese país. Y Donald Trump, en su primer gobierno, se la llevó bien de alguna manera con Putin. Lograron conversar y en su propuesta de gobierno, en esta campaña última de elecciones, cuando salió victorioso, él prometió y decía pues que al llegar a la presidencia él iba a resolver el problema de Ucrania, porque él se la llevaba muy bien con Putin. Y lo cierto, bueno, que ya este encuentro de Alaska es el segundo que tienen en contacto ambos presidentes, que han estado muy bien comunicándose permanentemente con la situación de Ucrania. Pero la cumbre entonces se realizó esta semana pasada y las razones podemos resumirlas primero en lograr un acuerdo de paz, un cese a la guerra de Ucrania por parte de los rusos. Ese es uno de los objetivos que fundamentó esa necesidad de este encuentro en Alaska entre Putin y Donald Trump. La segunda, con toda seguridad y certeza tenemos, era reducir también las tensiones bilaterales que en este momento se estaban escalando lentamente. Hace unas semanas atrás, el presidente Donald Trump dio unas declaraciones afirmando de que Estados Unidos estaba preparada, ya está preparada para una segunda guerra mundial nuclear. Perdón, para una guerra nuclear, porque han habido 2 guerras mundiales. Sería la tercera guerra mundial. E inmediatamente Putin respondió con esta frase:
en una guerra nuclear no habrá vencedores. Y es verdad, y es cierto, porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrollaron las bombas atómicas, las bombas nucleares, por las grandes potencias, eso logró lo que uno llama en política internacional la balanza de poder, del poder. Y por supuesto, en ella ha descansado la paz mundial para no evitar esa conflagración entre potencias. Y hasta el sol de hoy se ha logrado. Y la razón es la que dice Putin, que no hay ganadores. Ambas están en capacidad de lanzarse bombas atómicas, bombas nucleares, y quedan destruidas ambas naciones. Y la secuela inimaginable de todo el daño a nivel del medio ambiente, de lo que va a provocar la radiación en la civilización, es algo que ojalá no se le ocurra a ningún loco provocarla y llevarla a la realidad, aunque la provocación siempre está, porque el mismo Putin, cuando arrancó con la invasión a Ucrania, lo primero que alertó que si era necesario, él iba a utilizar sus bombas nucleares, amenazando a Ucrania y mandando un mensaje, si los que querían aliarse con Ucrania, lo que les podía esperar. Pero eso quedó solamente en una declaración disuasiva, lo que uno llama en política internacional una amenaza disuasiva. Y la tercera razón de este encuentro es que, sin duda, y es lo que ha complicado, sin duda, buscarle una solución práctica al conflicto, es que Rusia, en la negociación con Donald Trump, estoy seguro lo hizo, porque ya lo había hecho en otras oportunidades, que la manera de retirarse es que le permitan que la quinta parte de Ucrania que tiene ocupada y tiene bajo su control militar, ellos sigan ejerciendo el dominio territorial de esa quinta parte de Ucrania, zonas del sur y el este, incluyendo la península de Crimea, que ya se había anexado en el 2014. Entonces, esa es la condición que mantiene, y estoy seguro que en esa cumbre a lo mejor sigue siendo un obstáculo para que no haya logros, acuerdos, porque Putin quiere ser el invasor colonial convencional de la época pasada, que el que ocupaba territorio e invadía, ese territorio era del invasor. O sea, el más fuerte impone su dominio territorial y ese territorio les pertenece porque ellos son los guapos y apoyados que dominan el territorio. Cosa que en el mundo de hoy debe ser inaceptable bajo ninguna circunstancia, caerle a lo que hacía en el pasado. Que por cierto, y es una gran diferencia con los Estados Unidos, Estados Unidos ha ido a defender a otros países, en el caso en el Medio Oriente fue, en el caso de Saddam Hussein, a sacarlo e imponer allí un Estado más cercano a la libertad y a la democracia. Luchó también contra Gaddafi y bueno, y también estuvo hasta hace poco estuvo contra los talibanes. Pero los Estados Unidos nunca se han quedado en los territorios donde han dominado, han impuesto su dominio. Después se han venido, después de varios años, evidentemente. Claro, ellos hasta que no cobran el costo de la inversión que hicieron para ayudar a los países que le pidieron ayuda, no se viene. Eso tiene hasta lógica. Yo te voy a ayudar, yo voy a hacer la guerra, yo voy que voy a poner el dominio de la cosa, la inversión. Yo necesito recuperar mi inversión. Y eso no se ve mal. Para mí no se ve mal, eso es lógico. Es una inversión que se ha hecho.
Entonces, bueno, no, entonces el agente Putin lo que quiere es que esa quinta parte del territorio le pertenezca a la... Y toda su preocupación con Ucrania y Zelensky, porque Zelensky ya había decidido querer formar parte de la OTAN, Y bueno, y entonces alegaba Putin que en defensa de la seguridad de Rusia era inaceptable permitir que Zelensky se aliara con la OTAN y siguiera relacionándose con la Unión Europea, como si Ucrania todavía fuera territorio ruso. Esa es la realidad, ¿entiendes? ¿Qué pasó en Alaska? Bueno, en primer lugar, no se logró el objetivo del cese al fuego. Yo estoy seguro que a lo mejor hoy se está reuniendo justamente con Zelensky en Alaska, el Donald Trump, y él solo sabrá lo conversado con Putin y lo que necesita pues compartir con él para a ver si es posible llegar a un acuerdo. Pero yo estoy seguro que Zelensky, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, no va a aceptar que su territorio, que está invadida y bajo control militar en este momento de Rusia, le pertenezca a Rusia. Y apoyo en eso a Zelensky. Entonces no se logró el acuerdo al cese al fuego. Vamos a esperar los resultados de hoy, qué pasa en esa reunión que tiene hoy en Alaska con Zelensky, Donald Trump, que tiene el apoyo de los presidentes de la Unión Europea, por cierto. Y la segunda, el segundo resultado, que los Estados Unidos insisten en lograr un acuerdo de paz integral en el tema, en el conflicto de Ucrania y Rusia, que es una consideración muy cercana a la postura que ha mantenido Rusia, solo que incluye que el territorio ocupado, invadido por ellos a la fuerza, sean ellos se anexen esos territorios de ellos como parte de Rusia. Ojalá que nunca se logre eso, porque no tiene lógica y el mundo civilizado tiene que rechazar este tipo de pretensiones, de invasiones, porque no estamos en la época colonial ni estamos en el siglo pasado. Todo esto tiene una serie de implicaciones. La Unión Europea, en virtud de que no hubo acuerdo con Putin en la materia, ha reiterado que va a mantener las sanciones contra Rusia hasta que retire sus fuerzas militares de Ucrania. O sea que la Unión Europea sigue consistente en lo que hasta ahora ha tenido de apoyo y postura en el caso de Ucrania a favor de Zelensky. Y bueno, ese es otro elemento que está allí presente, de ese respaldo que tiene peso, la Unión Europea. Ahora, ¿por qué traigo esta reflexión de esta cumbre? Primero, la primera conclusión, ya podemos resumirla, que la situación de Ucrania pues sigue siendo incierta. Vamos a esperar hoy qué pasa en esa conversación con Zelensky, que el tema, los detallitos, los sabrá Zelensky, que le transmita Trump en esa conversa de hoy, de lo conversado y negociado o acordado o sugerido por Putin para lograr un acuerdo al cese de ese conflicto. Pero la segunda conclusión más importante que quiero maximizar y que ha sido siempre mi posición, mi postura coherente en mi análisis político de toda la vida, es la importancia que representa la política.
no debemos rechazar la política. Los que practican la antipolítica solo lo hacen para beneficiarse ellos pensando en sus pretensiones, en sus intereses personales. El problema no es de la política, como pretenden, y los pueblos a veces repiten, yo no creo en política, porque la política es corrupta, y entonces no distinguimos una cosa de la otra. El problema no es de la política. El problema lo tienen aquellos que dicen ser políticos y se desvían de la política de bien común, del respeto, de lo que implica la política. La política es acuerdo, la política es negociación, es debate. Mi definición de política es muy sencilla, para que tengamos una idea mucho más amplia de los detalles en juego electorales que siempre estamos asociándolo solamente a la política. La política es el arte de lograr objetivos en contra de la oposición de otros. Porque como no somos seres perfectos, somos seres desiguales, que tenemos intereses diferentes, pensamientos diferentes. Entonces la política lo que hace es convertirse en el puente para lograr ponernos de acuerdo en las cosas que debemos ponernos de acuerdo civilizadamente, conversando. Y el ejemplo que traigo es justamente esto que acaba de ocurrir esta semana en Alaska entre Putin y Trump. Putin, presidente de Rusia, vamos a ponerlo, son dos presidentes antagónicos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del sistema político. Mientras Putin viene del comunismo, autoritarismo, aunque en Rusia hay una democracia vulnerable que domina. Putin ha metido las manos a la hora de las elecciones. Trump representa la democracia, representa las libertades del país que lo tiene como sistema político y que se distingue en el mundo. Tal vez no hay un país que tenga más libertades, que funcione mejor la democracia como los Estados Unidos. Entonces, a pesar de esas diferencias ideológicas del sistema político, de esos encuentros donde la geopolítica los diferencia, por el caso de Crimea, es un juego geopolítico de ambas partes, porque Estados Unidos está interesado, desde el momento en que en el 91 se independizó Ucrania y agarró el camino de la democracia y el camino de la economía de mercado, por supuesto, que era un aliado al pensamiento ideológico de la economía de mercado, del sistema de libertad, de la democracia. Y entonces está en juego la geopolítica, pero tienen dos geopolíticas diferentes, la que maneja Putin con sus concesiones ideológicas y la que maneja Trump con su concesión amplia como es la libertad y la democracia. Y entonces el mensaje es que se reúnen y son dos rivales de peso, los dos rivales más fuertes que hay en el mundo. También está Xi Jinping allá en China y eso, y también se ha reunido Trump con Putin, con Xi Jinping en China, con los chinos. Se reunió en el primer gobierno con Kim Jong en Corea del Norte, porque la política nos permite acercarnos, hacer todos los intentos posibles para lograr acuerdos civilizados. Entonces no hablemos más de la política, porque eso es lo que logra la política, que independientemente de que pensemos diferente, es una herramienta, es una ciencia social que logra que los problemas y las soluciones logran tener una vía de comunicación para buscarle solución. Por lo menos el intento de buscarle solución. Habrá soluciones que como el caso ahorita de Ucrania. Sin embargo, Trump no ha dejado de insistir en el tema, en la preocupación. Y Putin sigue participando con Trump en la búsqueda de soluciones, solo que las exigencias de Putin son demasiado exageradas.
y que no se debe aceptar bajo ningún concepto. Así que ese era el tema que hoy quería compartir con ustedes. Y para terminar, quiero invitar a todos aquellos que quieran seguir obteniendo títulos de licenciaturas, de posgrado, de doctorado. La Universidad Mackenzie en Florida ha abierto sus inscripciones. Están abiertas y usted lo que tiene es que meterse en su página web, Mackenzie University en Florida, y accesarla y buscar para lograr toda la información que requiere para que se inscriba en la licenciatura que quiere adquirir, o en el posgrado, o en el doctorado, en 4 carreras. Primera, ciencias de la educación. Segunda, ciencias políticas. Tercera, administración. Cuarto, informática. Y le voy a sugerir algo. Anote allí, le voy a dar un código, el código de este programa Reflexiones Políticas, 51. Cuando usted vaya a inscribirse en la Universidad Mackenzie, que es online, le van a pedir el código. Usted pone 51 y ese código le va a permitir a usted ser exonerado de pago de la matrícula de inscripción. Pero además tiene opción de concursar para una beca universitaria durante su carrera. Claro, cumpliendo con las condiciones o requisitos que exige la Universidad Mackenzie. Le voy a dar también el correo, admissions@mackenzieuniversity.online. Bueno, es la universidad del futuro, online, no se necesita la presencia para estudiar allí. Desde su casa, desde el lugar donde se encuentre, más cómodo. Usted puede obtener su licenciatura, su maestría, su posgrado en esas 4 carreras en la Universidad Mackenzie. Así que nos volveremos a oír y a ver en el próximo programa de Reflexiones Políticas, el próximo martes a las 8 p.m. por Washington TV, la televisión del futuro ahora. Buenas noches.